Hi there, how are you today? This is Cesar, your English teacher. Welcome back to English Lessons. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. La clase de hoy tiene que ver con el present simple tense y la importancia de este tiempo para la comprensión de un texto de lectura. Vamos a ver algunos ejemplos en donde ustedes se van a dar cuenta de la importancia de reconocer el present simple tense, asimismo como los marcadores de tiempo que existen en este tiempo del present simple tense. Y asimismo, o finalmente, vamos a conocer una lista de verbos esenciales que ustedes deben aprender para un mejor reconocimiento de un texto de lectura. Así que empecemos. Present simple tense. Quiero iniciar la clase con este texto de lectura para que ustedes se enmarquen y se vayan situando de la importancia que tiene el present simple tense o de reconocer este tiempo en un párrafo, en una oración, en un texto, porque de ello nos va a permitir dar una respuesta exitosa o hacer una comprensión exitosa de un texto de lectura. Aquí tenemos un texto de lectura y tenemos una instrucción, donde vamos a colocar verdadero o falso, de acuerdo al enunciado o la oración. En este caso tenemos un enunciado, dice, Sam makes cakes at school. Aquí en este enunciado tenemos que marcar la palabra clave o las palabras claves. En este caso, considero que la palabra clave es cakes porque considero que aquí es donde se mueve todo este enunciado, ¿no? Dice, Sam prepara queques en la escuela. Vamos a ver, ¿no? O sea, aquí encuentro que cakes, entonces sería la palabra clave. Ustedes también hagan ese mismo ejercicio. Comprendan la pregunta o el enunciado y luego identifiquen cuál es la palabra o palabras claves que mueven todo ese enunciado o también toda esa pregunta. Veamos. Comienzo a hacer un scanning, ¿ya? Por todo el texto. Recuerden que si alguien no ha visto la clase de los keywords, les invito a revisar en mi canal de YouTube, Inglés con el Teacher César, y ahí van a encontrar ustedes la clase de los keywords, que es importante porque se anexa mucho, digamos, o concadena, o digamos, tiene mucho sentido lo que estoy explicando ahora usando los keywords, ¿ya? Entonces, aquí hacemos un scanning, un segundo scanning del texto de lectura y encontramos la palabra cakes, ¿ok? En algunos casos, de repente no aparezca la palabra que nosotros subrayamos, ya, la palabra clave, puede aparecer su sinónimo, pero siempre teniendo en cuenta los keywords, ¿ya? Así que encontré cakes en el texto de lectura. Perfecto. Sí, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Recuerdan ustedes? Tengo que contextualizar, ¿cierto? Eso les decía en la clase de los keywords. Hay que contextualizar. Ahora, al hacer la contextualización, yo debo comenzar a leer las oraciones que están, la oración que está antes, la oración que está después, para hacer una comprensión de este texto, porque acá acabo de encontrar una palabra clave. Perfecto. Pero observen aquí en esta parte, aparece often, luego aparece takes. Estas dos palabras, primero often, que quiere decir con frecuencia, ¿ya? Y takes, que es un verbo que quiere decir tomar. Ahora, la pregunta que de repente algunos de ustedes se pueden hacer, profesor, pero usted sabe que, claro, often es un adverbio de frecuencia, que quiere decir con frecuencia, taste es un verbo y quiere decir tomar, ¿cierto? Ahora, pero se dan cuenta que el aprenderse los verbos, ¿ya? En el tiempo presente son muy importantes y esenciales para la comprensión de un texto de lectura, porque aparecen siempre los verbos en un texto de lectura. Entonces, si aparecen siempre verbos en un texto de lectura, entonces con mucha más razón hay que aprenderse los verbos. Y los verbos, claro, hay que aprendérselo de memoria. Por lo general se aprenden así. Ahora, often. Este often es un adverbio de frecuencia.
el presente simple tiene sus marcadores o tiene sus expresiones comunes que se dan en el tiempo presente. Por lo tanto, often es un marcador que indica que la oración está en presente. Por lo tanto, aquí yo observo que esta parte de esta oración se encuentra en tiempo presente. ¿Ok? Y bueno, y acá dice que Sam Stern es un chef, ¿no? Reconocido, ¿no? Y que es un escritor de un libro sobre cocina, ¿no? Pero es un estudiante todavía, dice, aún, ¿no? Dice, sus recetas son muy rápidas, fáciles y sobre todo dice aquí que son muy saludables. Él dice con frecuencia, toma los queques, ¿ya? Eh, y los lleva hacia la escuela para sus compañeros de clase. Sortudos, dice ellos. Claro, entonces la respuesta acá sería verdadero o falsa. Sam makes cakes at school. ¿Es verdadero o falso? ¿Él hace cakes en la escuela? La respuesta es falso. No, él no hace, él lleva desde su casa, desde un lugar de su casa, los lleva a la escuela, porque es un estudiante. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo identifiqué la palabra clave, luego hice una contextualización y en esa contextualización comencé a ver que hay verbos, ¿ya? Y ahí vi un verbo, ¿ya? Que está en tiempo presente y también vi un adverbio de frecuencia y ese es un indicador de que esa oración que estoy leyendo está en tiempo presente. Entonces, qué importante es reconocer en el tiempo presente sus marcadores, ¿cierto? Sus expresiones de tiempo y también los verbos. Y de eso se trata la clase de hoy. Por lo tanto, vamos entonces a iniciar de lleno con el present simple tense. Aquí, de manera general, les presento los marcadores, ¿ya? Del present simple tense. Los marcadores, ¿ya? Que se encuentran en la forma afirmativa, negativa, interrogativa, sus adverbios de frecuencia, adverbios también, como les decía, con expresiones o frases adverbiales, ¿no? Pero veamos acá, el present simple tense, ¿en qué se marca? ¿Qué es el present simple tense? Es el equivalente al tiempo presente. Y aquí se considera acciones, estados o eventos de lo que pasan, dice, en cualquier tiempo, en los cuales se repiten todo el tiempo. O sea, son las acciones cotidianas que hacemos o hacen otras personas, ¿ya? Son eventos que son verdad, también son costumbres, etcétera, etcétera. Todo lo que se hace repetidamente, ¿ya? Eso se le considera, digamos, present simple tense, o sea, acciones en presente que se hacen en la cotidianidad. También tenemos en su forma afirmativa, ¿ya? En su forma afirmativa, a los verbos se le agrega una S o a veces una ES o un IES, ¿ya? Eso, si ustedes quieren, bueno, yo les voy a explicar un poquito por qué se le agrega una S, por qué se le agrega una ES o un IES al verbo, por qué se caracteriza. Eso lo voy a explicar dentro de un momento. En la forma negativa tenemos el das and don't, y en la forma interrogativa tenemos el das and do. Estos son sus marcadores. Eso aparece siempre en un texto cuando se encuentra en presente. Los verbos que terminan en una S, en ES, IES, o cuando está en negación, das, and don't, das, do. Esos son sus marcadores. También aparecen en este tiempo los adverbios de frecuencia, como never, hardly ever, seldom, sometimes, often, usually, always. Y también las frases adverbiales como every day, week, on Saturday, twice a month, twice a year, etcétera, etcétera. Estos son sus marcadores. Cuando ustedes vean esto, ¿ya? Es que posiblemente esté hablando del tiempo presente simple, ¿ya? Así que, ahora, si alguien me quiere preguntar o de repente quiere conocer, profesor, ¿y cómo sé? Quiero saber el por qué se le agrega una S al verbo, una S, por qué hacen. Bueno, aquí vamos a ver rápidamente. Acá tenemos los adverbios de frecuencia. Always, recuerden que son siempre. Usually es normalmente. Often es usualmente, con frecuencia. Sometimes, a veces, seldom, pocas veces, hardly ever o rarely, que son lo mismo es, pero muy, muy, muy pocas veces, y never quiere decir nunca. Aquí está
para los que quieran saber por qué le agregamos una S al verbo, ¿no? Cuando hablamos nosotros, o cuando hacemos una oración en presente, como les decía, algo que tiene que ver con una cotidianidad, algo como una costumbre, un hábito, etcétera, eso, digamos, estamos hablando en tiempo presente. Por ejemplo, dice, Catalina sometimes wakes up at 8 a.m. Aquí está en su forma afirmativa, ¿cierto? Catalina algunas veces dice se despierta a las 8 de la mañana. Ahora, recuerden aquí, solamente se va a agregar una S al verbo, en este caso wake es el verbo, siempre y cuando hablemos de he, she, it, o sea, de la tercera persona del singular. Técnicamente se le llama así, tercera persona del singular. En este caso, Catalina es como decir she, por lo tanto, entonces está hablando en este caso de la tercera persona del singular, she, ella. Por lo tanto, al verbo le agrego una S. Eso pasa siempre. Si yo hablo de él o de aquello, que en este caso it es aquello, al verbo le voy a agregar una S. Eso es lo común. Pero hay algunos casos, ¿ya? Algunos casos que se le agrega ES. ¿En qué caso se le agrega al verbo una ES? Cuando termina en una O, una CH, SH, X o doble S, ¿ya? Como por ejemplo en el caso de go, goes. Terminó en, digamos, en O, entonces le agrego S. Pero recuerden, siempre si hablo de he, she, it, en este caso dice the earth, o sea, la tierra es como decir it. Por lo tanto, le agregué una ES al verbo. ¿Por qué? Porque terminó en O. Si no terminara en ninguna de la O, CH, CH, X o doble S, entonces al verbo lo dejo igual. Pero eso lo voy a explicar más un ratito. Bien, ahora, ¿en qué caso se utiliza el IES? Porque puede ser que algunos estudiantes me digan, profesor, ¿por qué algunos verbos yo le encuentro con IES? Bueno, acá está la explicación. En el caso dice aquí, Francisca studies English every day, o sea, Francisca estudia inglés todos los días. Ese verbo studies viene del verbo study. Este verbo study termina en una Y, por lo tanto, todo verbo que termine en Y, por lo general, verbo que termina en una Y, lo cambio por una I latina y le agrego la I, le agrego o sea, la I latina y luego la ES, y sería IES, ¿ya? Ahora, eso es por lo general, ¿ya? Pero ¿qué pasa en el caso de play? ¿Por qué a play no se le agregó no se le cambió la Y, le puso IES? Bueno, porque antes estaba una vocal. Esa es la explicación, ¿ya? O sea, a la gran mayoría de verbos que terminen en una Y se le cambia por una I latina y luego se le agrega la ES, pero en algunos casos no, solamente una S. ¿Por qué? Pasa cuando el verbo, claro, termina en una Y, pero antes hay una vocal. En ese caso no se aplica, solamente le agrego la S. Ojo, siempre y cuando hablemos de he, she, it. Por ejemplo, Francis, que es como decir she, y he, en este caso nos referimos a él, ¿no? A una persona, un varón. En la forma negativa vamos a usar doesn't. Recuerden que estamos hablando del he, she, it, ¿ya? Cuando hagamos una oración con he, she, vamos a usar doesn't. En este caso sería she doesn't know how to read. Ella no sabe cómo leer, ¿no? Y luego, cuando sea pregunta, vamos a ocupar does, ¿no? Does he usually play football? ¿No? Y ahí tenemos la respuesta verdadera, falsa, o la verdadera o negativa. Y recuerden, miren, cuando hablamos de él, el verbo siempre con una S. Y si hacemos una oración negativa, doesn't. Y si hacemos una pregunta, does. El does se antepone al pronombre, en este caso he, ¿no? Antes del does, antes de he le coloco does, porque es una pregunta, así es. O mejor dicho, antes de he, she, it, yo debo colocar antes el does. ¿Ok? Bien, y como verán, se encuentra presente los adverbios de frecuencia, usually, ¿no? Con normalidad. Dice. Sí, él con normalidad juega fútbol. Bien. Ahora, en el caso de I, you, we, they, estos pronombres personales, en este caso, el verbo al verbo no se le agrega ninguna S, ninguna E, ninguna IS, nada, ¿ya? Que permanece igual, intacto, ¿ya? Nurses es como, por ejemplo, they, ¿no? O sea, las enfermeras es como decir ellas. Entonces, como habla de ellas, o si habla de nosotros, de ti, o de I, de mí, entonces al verbo no le agrego ninguna S. Look after es el verbo. Miren cómo queda el verbo igual. Y cuando sea negación con I, you, the way, voy a colocar don't, ¿ya? I don't want to go out tonight. We rarely spend 3 hours a day in a virtual classroom. Por ejemplo, ahí tenemos una oración de negación, ¿no? We don't. Ahora, ¿puedo usar rarely como negación? Claro que sí. Rarely es raramente, muy, muy poco, ¿no? Y en la forma interrogativa yo ocupo el do. Siempre con I, you, they voy a ocupar, a diferencia del he, she, que se ocupa das, en el caso de I, you, they yo voy a ocupar el do. Por ejemplo, do dog hate
hate cats? Yes, dogs hate cats. No, dogs don't hate cats. O sea, miren, aquí estoy aplicando las tres formas. Pregunta, do. Recuerden que cuando voy a usar la pregunta do, se ocupa en preguntas, se ocupa antes del they, we, you, I. Siempre antes, ¿ya? Y el verbo queda igual, si se dan cuenta. No cambia con estas personas. Ahora, cuando sea negación, voy a usar siempre don't. Recuerden eso. Y acá hay otra pregunta. Where do you live? ¿Dónde vive? I live in New York. Perfecto. Es digamos, el auxiliar do está antes del you. Como les decía, antes del they, we, you, I, en pregunta uso el do. Pero ¿puede haber algo antes del do? Sí. Los question words. What, when, how old, what time, etcétera, etcétera. Esa es la explicación para, de repente, alguien quiera saber por qué al verbo se le agregó una S, por qué aparece doesn't, don't, do, does. Bueno, ahí les estoy explicando. Bien, pero ahora volvamos acá a lo principal, porque esto es lo que ustedes deben considerar en primer lugar. ¿Cómo me ayuda el present simple tense a comprender mejor un texto de lectura? Aquí tenemos nuevamente el enunciado, hay que colocar true o false. Y dice, Sam's mother writes the receipts down for him. O sea, aquí dice, si la mamá de Sam escribe, ¿no? Escribe las recetas, dice, o sea, en lugar de él, ¿no? Para mí, en este caso, la palabra clave que mueve todo esto es mother, ¿ya? Entonces, ahora voy a buscar en el texto la palabra mother. Si, aquí lo subrayé. No está la palabra mother, está un sinónimo, como les decía. Puede ser que ustedes en el texto, cuando hagan el scanning, ¿ya? O sea, comienzan a leer de arriba hacia abajo, de repente no encuentren la palabra exacta, pero pueden encontrar un sinónimo. Por ejemplo, el sinónimo de mother es mom. Y luego, ¿qué hacemos? Contextualizamos. Bueno, ya contextualicé. Tengo que mirar la oración que está antes, la oración que está después, para comenzar a comprender el texto. Pero ahora, ¿qué pasa en esta oración? En esta oración, quiero que observen aquí ustedes, aparece el verbo hate. Miren, aparecen hates. Aquí aparece writes. O sea, encuentro que esta parte que he subrayado está en tiempo presente, en primer lugar, porque tiene marcadores, ya, ahí está, al verbo se le agregó una S, como ustedes verán, ¿no? Entonces, está en presente. Ahora, dígame si no es importante conocer los verbos. Hay que aprenderse. Yo les voy a dar la lista para que se lo aprendan. Ahora, con ese dato, dice, dice, odia escribir sobre sus recetas y dice que él y su mamá cocinan juntos. Then she writes the receipts down. O sea, luego ella escribe, dice, las recetas. Entonces, la mamá de Sam escribe las recetas, la respuesta que llega a ser verdadero, true. Veamos el siguiente ejemplo. Sam writes for a newspaper. O sea, Sam escribe en un periódico. Veamos, como les decía. ¿Cuál sería aquí la palabra clave para ustedes en esta oración? La palabra clave, posiblemente la que mueve todo esto, es newspaper, periódico, ¿no? Vamos a ver y en el texto si encontramos la palabra newspaper. Ahí encontramos newspaper. ¿Qué hacemos? Contextualizamos, miramos la oración que está antes y que está después. Por ejemplo, aquí dice talks, ¿no? Ahí aparece el verbo con una S. Acá writes también aparece el verbo con una S, está hablando de él, ¿cierto? Entonces, wants también aparece acá, wants. ¿Se dan cuenta? Aparecen muchos verbos. Entonces, hay que aprenderse los verbos, queridos estudiantes, ¿eh? Si queremos comprender mejor un texto. Ahora, todos estos verbos que hemos leído están en tiempo presente. ¿Por qué? Porque encuentro que está con una S, ¿ya? Y está hablando aquí, dice que él escribe en un blog, dice, tiene una página web, ¿no? Dice, y cada semana, ¿no? Dice, él escribe, ¿no? Un artículo, ¿no? en este periódico. Dice, en el blog él habla sobre, dice, su vida y sus recetas. Y él menciona aquí que él quiere, ¿ya? ¿Cierto? En este caso indica que él, dice, él quiere, él desea que los jóvenes, que los adolescentes cocinen comida saludable. Perfecto, hasta ahí nada más. Entonces, vemos aquí que se está usando verbos, ¿ya?
esta oración que acabamos de leer se enmarca, si se dan cuenta, se enmarca en algo que él hace cotidianamente. Entonces, ¿es presente simple? Claro que sí. Ahora, Sam escribe en el periódico, claro que sí, dice, ¿no? Él escribe en un blog, dice, en su página web, y escribe, dice, y también en un periódico para jóvenes, Teen Newspaper. Entonces, la respuesta aquí es, qué importante entonces es saber los verbos y comenzar a contextualizar y a comenzar a ver los marcadores de ese tiempo, si hay adverbios de frecuencia, frases adverbiales, hay que ver también los verbos que aparecen allí, si están con una S o con no, o de repente hay que conocer si habla de algo cotidiano, alguna costumbre, entonces estaremos comprendiendo que está en tiempo presente, ¿cierto? Bueno, aquí está la lista de verbos que deben comprender cada uno de ustedes. Hay una sugerencia, le estoy colocando en español, ¿ya? Y en su forma infinitiva, o sea, su forma base del verbo, ¿no? Hay que aprendérselo. Recuerden que esto conjugado con he, she, it, siempre se agrega una S, una ES o en algunos casos IES. Y si no hablamos de he, she, it, el verbo queda en su forma tal cual está ahora, ¿no? Bueno, ahí está otra lista de verbos. Y para resumir, tenemos aquí, estos son. Recuerden, cuando hablamos en una oración de he, she, it, siempre aparece, el verbo debe aparecer con una S. Si el verbo termina en una vocal, SH, una doble S, etcétera, le agregamos una ES. Si el verbo termina en una Y, bueno, lo cambiamos por una IES, ¿cierto? En la forma negativa usamos el dasen para he, she, it, el don para are you with they, y en pregunta el das para he, she, it, y el do para are you with they. Recuerden que el das y el do lo ocupamos antes del pronombre y puede haber una pregunta antes o una palabra antes del do and das, claro que sí. Son los question words como por ejemplo what time, how old, where, when, etcétera, why, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro marcador se encuentra presente en el present simple tense? Los adverbios de frecuencia. Never, hardly ever, seldom, often. Habíamos visto el often, ¿cierto? Que aparecía en el texto de este joven cocinero. Y también frases adverbiales como everyday, week. También esos son marcadores que indican que la oración está en presente. On Saturday, twice a month, puede ser, en vez de decir twice a month, twice a day, 2 veces al día, twice a year, 2 veces al año, twice a week, 2 veces a la semana, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, de esta manera quiero que ustedes puedan conocer la importancia de los verbos, ¿ya? Apréndanse los verbos, la lista de verbos que les he entregado. Si pueden aprender mucho más, mucho mejor. Estos son los marcadores del present simple tense. Hay que reconocer que cuando veamos una oración, ¿ya? Con estos indicadores, porque está en presente simple. El presente simple se caracteriza por algo que se repite, por algo cotidiano, por algo habitual que hacemos. Y recuerden también que cuando tengamos una pregunta, siempre subrayemos los keywords. Luego vayamos al texto, hagamos un scanning, identifiquemos, contextualicemos, miremos la oración que está antes, la oración que está después para comprenderlo mejor. Y ahí apliquemos los verbos que estamos aprendiendo. Y si están esos marcadores, como ustedes lo ven en este momento, es porque está hablando del tiempo presente. ¿Se dan cuenta? Entonces, así vamos a ir comprendiendo mejor un texto de lectura si se encuentra en pasado, en futuro o en presente. Así que espero que esto les haya servido de mucho. Nos estamos viendo la próxima semana, queridos estudiantes. Bye, bye.